Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Bienvenidas, bienvenidos a Va de Frente. Retomamos este programa que me dio tantas satisfacciones como entrevistado y ahora como entrevistador. Los próximos programas tendré la oportunidad de conversar con ministras, ministros, algún presidente ejecutivo de instituciones del Estado sobre la labor realizada. Y hoy tengo el honor de presentar esta entrevista con el señor ministro de Obras Públicas y Transportes, don Germán Valverde. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, señor presidente. La verdad es que es un gusto, encantadísimo de estar aquí en este programa tan particular. Muchas gracias. Hágame un favor, díganos, si usted pudiera en brevísimo tiempo hacer un resumen de sus principales logros de su ministerio en este cuatrienio, ¿cuáles serían? Yo creo que algo muy importante que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y todas sus dependencias adjuntas durante estos 4 años fue volver a aceitar la máquina para que empezara a movilizarse toda la maquinaria para efectos del desarrollo de obra pública. Durante muchísimos años sabemos que el desarrollo de obra pública ha estado entravado por una serie de problemas administrativos, burocráticos, etcétera, y creo que en esta administración se logró dar un empujón muy importante. Varias obras que, si bien es cierto, ya estaban financiadas, tenían una serie de pasos iniciales necesarios para que realmente la obra empezara a ejecutarse, y eso se logró en esta administración. Otro aspecto muy importante fue haber también hecho modificaciones legales que le permitieron a esta administración, pero sobre todo a la que viene y a las siguientes, poder ser más ágiles en la ejecución de obra pública. Muchas personas piensan que usted solo es el ministro que hace puentes y caminos. Claro. ¿Usted nos podría contar cuáles son las diferentes instituciones que conforman el conjunto de entidades bajo su responsabilidad? Sí, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es probablemente el ministerio más complejo de todos. Yo muchas veces comentaba con la gente que durante las sesiones de Consejo de Gobierno, mientras algunos están muy concentrados en los temas de Consejo, yo además de poner atención al Consejo de Gobierno tenía que estar muy atento a lo que estaba sucediendo en todo el ámbito del ministerio, porque el ministro del MOP tiene a su cargo no solamente el mantenimiento, construcción de carreteras, tiene también puertos, aeropuertos, seguridad vial, la policía de tránsito, todo el desarrollo de obras a través de la figura de concesión de obra, de tal manera que el transporte público también, de tal manera que son alrededor de 5 o 6 ministerios en uno solo. Y eso hace muy compleja la labor de ese ministerio, y realmente también una satisfacción muy importante es que se han logrado en esos 4 años resultados muy importantes en todas estas áreas, de tal manera que no solamente el trabajo es doble, pero sino que la satisfacción también. Bueno, hagamos un recuento de algunas de estas principales obras en cada uno de las distintas entidades que usted regenta, de las cuales usted es rector. Empecemos obviamente por infraestructura vial, que es una cosa que a las personas les interesa mucho y ha sido realmente un ámbito en donde se han logrado grandes avances. ¿Cuáles son a su juicio las obras más importantes y las que quedan de camino? Bien, durante esta administración se llevó adelante, como antes mencionaba, cambios necesarios para poder ejecutar obras. Habían varios programas de préstamos muy importantes, entre ellos el denominado Programa de Infraestructura Vial 1 con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí teníamos obras como el proyecto de Cañas Liberia. Esa es una obra que, como todos sabemos, la ampliación de esa carretera se pudo realizar de manera exitosa durante esta administración. También se llevan adelante a través del programa del PIT una serie de obras que se han ido desarrollando, que algunas ya concluidas, otras en proceso. Terminamos, por ejemplo, algo emblemático, una obra que durante años no logró resolverse un problema crítico para el país, en el cual estaba en juego no solamente la obra como tal, sino la credibilidad incluso de la profesión de ingeniería, como es resolver el problema del puente Alfredo González Flores. Esta es una obra que no solamente logró resolver el problema que había en la superficie del ruedo y el deterioro que había en la pletina del puente, sino que además se hizo una obra de calidad en la cual el puente fue renovado y actualizado y reforzado a la normativa técnica internacional
es una obra importantísima. Otras obras también que se hicieron dentro del marco de la zona urbana vinieron a resolver grandes cuellos de botella, no solamente esta del puente González Flores, sino toda la inversión que se hizo sobre la ruta 3 entre La Pozuelo y Jardines del Recuerdo, una ampliación de un embudo que había en ese sitio, se amplió la carretera. Más el puente. Se construyó un puente nuevo. Recientemente acabamos de terminar la inauguración del puente peatonal, también que se construyó en ese sitio. Es decir, que la obra se va no solamente desarrollando para garantizar una mayor movilidad, sino que se han incrementado los factores de seguridad vial en todos estos proyectos. Una obra también, como no mencionarla, el proyecto de Chilamate Vuelta Cooper, un corredor logístico y de conectividad importantísimo de la zona atlántica, también con la zona norte. Recordemos que ese es un proyecto que cuando fue tomado por esta administración, el diseño era completamente distinto. Es decir, esta administración no solamente tomó la estafeta de ese proyecto y inició la obra, sino que además se tomó el tiempo para actualizarlo, para garantizar que ese proyecto tuviera la capacidad vial necesaria para el flujo tan importante que la está utilizando ya, sino que además se mejoró sustancialmente todos los elementos de seguridad de ese corredor. De tal manera que esa es una obra muy importante. Otra obra en la zona urbana que se hizo fue el paso a desnivel en Paso Ancho, también eliminando un embudo. El inicio del proyecto de circunvalación norte ya hoy es una realidad, un proyecto que ha estado limitado su avance por la solución de los problemas de derechos de vía. Es un escollo más que fue resuelto. Y tenemos también muchas obras que ya están en camino. Estamos a semanas de dar inicio de la ampliación del proyecto y mejoramiento de Playa Naranjo Paquera, una obra muy importante que esta administración va a dejar para que la que sigue lo continúe. Y siguiendo el mismo corredor de la Ruta 1 de Cañas Liberia, seguimos con el corredor de Cañas Limonal San Gerardo Barranca. Ese es un proyecto también que está dividido en 3 secciones y que queda iniciado para la próxima administración. Es probablemente de las obras más importantes que se dejan. Y no puedo dejar de mencionar una obra que ha sido un poco polémica, pero que sin embargo esta administración logró cumplir y teniendo un resultado financiero muy importante y económico para el país, que es la Ruta 257, la ruta de acceso a la terminal de contenedores. Una carretera que tenía que ser construida y terminada en unos plazos muy estrictos para garantizarle al país, como se está haciendo, que se ahorren $20 en cada contenedor de aquí a 25 años que sean operados en la nueva terminal. Más de $1.000 millones se van a lograr obtener por en economías por esa obra, la de la Ruta 257. Sí, es muchísimo dinero que... Casi lo que cuesta esta primera etapa de la terminal. Claro, y eso tiene un impacto no solamente sobre las empresas importadoras y exportadoras de productos, sino que eso se ve reflejado directamente también en los precios de los productos que consumimos todos en el país. Y evidentemente no podemos, amigas y amigos, decirlo todo aquí en este programa porque no nos daría el tiempo. Pero el señor ministro deja sin mencionar los 2 grandes puentes en Talamanca sobre el Sururi y el río La Estrella, el arranque de la Ruta 32, en donde ya estamos empezando las obras allí, la carretera terminada entre Grecia y Poás, y la lista es larga. Pero yo quisiera que nos hable en particular por la importancia que tiene desde el punto de vista de la circulación de tráfico, pero también por lo que significa la ampliación y remodelación del intercambio en el aeropuerto Juan Santamaría, que los choferes nos damos cuenta está de camino. Bueno, ese proyecto también es uno de esos que son muy emblemáticos y tiene muchas particularidades. Es un proyecto relativamente sencillo, pero que tiene un impacto enorme, que ya las personas que circulan por ese sitio ya lo están experimentando. Pero antes de hablar directamente del proyecto, también hay que hablar de cuál fue la mejora legal que permitió que esta obra se haga una realidad y que la hayamos iniciado este año y que este mismo año, en cuestión de prácticamente 2 meses, lo estemos concluyendo. Eso es una modificación legal a la ley de creación del CONAVI,
que esta administración logró a finales del año pasado. Ese cambio sustancial que se hizo a la ley le permite ahora al CONAVI utilizar una herramienta que antes no se podía, y es hacer mejoras puntuales, pequeñas, en algunas intersecciones o en algunos tramos de carretera, que es obra nueva, que es mejoramiento de lo que existe, pero que es tan pequeño que no es posible desarrollarlo a través de un contrato de construcción, porque ya se había intentado en el pasado y normalmente no es rentable para una empresa contratista entrar a hacer este tipo de obras tan pequeñas denominadas topics. Esta modificación de la ley le permite ahora al CONAVI utilizar los contratos de conservación vial para poder hacer estas intervenciones. Yo creo que es un legado, a lo mejor no pareciera tan importante, pero es sustancial. Le va a permitir, es una herramienta muy importante que va a tener las próximas administraciones a su mano para resolver una cantidad enorme de problemas en zonas urbanas y en distintos sitios. Y esta es una obra que estaba esperando realmente ya muchos años. Esta intersección o complejo de intersecciones en el aeropuerto era una maraña de movimientos y tráfico que circulaba por ahí, que generaba no solamente congestión, sino además problemas de seguridad vial. En ese lugar ocurrieron varios accidentes graves, creo que podríamos recordar uno donde un camión fue casi a dar a la autopista del aeropuerto y con impactos negativísimos sobre la seguridad vial, que obligó a la Dirección de Tránsito a poner unos sistemas de semáforos. Claro, mejoramos la seguridad vial, pero descompusimos el tráfico. Bueno, a propósito de seguridad vial, me parece que ha habido avances también muy importantes. Y usted, como ya titular de esa cartera del COSEBI, ya había hecho un intento que no se materializó hasta ahora, gracias, afortunadamente, porque para mejorar seguridad vial. Sí, hay que reconocer que en los últimos años el país tuvo un resultado no deseable. Avanzamos mucho en obra, en infraestructura, en esta administración, pero sin embargo hay un elemento que es fundamental, la seguridad vial de los ciudadanos, un tema que a mí particularmente siempre me ha apasionado y que he trabajado en él. Casi a finales del año pasado, antes de que termináramos, tenía un resultado muy complejo. Las cifras de mortalidad en el país habían venido creciendo, principalmente afectando a usuarios vulnerables de nuestras vías, que son los motociclistas. Un fenómeno que no se da solo en el país, sino en el resto de América Latina. Una vez que asumí el ministerio, tomamos la decisión de organizar con el Consejo de Seguridad Vial una serie de operativos de tráfico en carretera, pero muy especiales, que iban dirigidos a hacer control de factores de riesgo. Consumo de alcohol, velocidad, uso de dispositivos de seguridad, etc. Esto nos permitió que lográramos parar esa tendencia. Y ese también es un resultado muy importante e invito al próximo ministro de Obras Públicas y Transporte a que le ponga cuidado a este tema y no se descuide. Ese resultado se logró de una manera muy interesante. Conjugamos tres instituciones: el Consejo de Seguridad Vial, que organizó, la Policía de Tránsito, que ejecutó esos operativos, y la Policía de Tránsito de varias municipalidades que se arrollaron las mangas y trabajaron con nosotros de una manera muy efectiva y quiero reconocerlo el día de hoy. El COSEBI también aportó equipo a esas municipalidades para que sus policías, que tienen mayores limitaciones, pudieran hacer esos operativos. Y se redujo no solamente la tasa, se logró frenar el año pasado, sino que en lo que llevamos de este trimestre del 2018 ya tenemos una reducción de un 15% menos de muertes en carreteras. Eso es excelente. Usted hablaba también de aeropuertos, y me parece que en el tema de aeropuertos ya no solamente el dejar el plan maestro del aeropuerto en Orotina, que es un gran logro, me parece, un costo de más de $1 millón que aportó la COSESNA, la entidad regional centroamericana de aviación civil. Se ha hecho un gran esfuerzo en aeródromos, que son estos otros aeropuertos más chiquitos, digamos, regionales. ¿Qué se ha avanzado ahí? Sí, en el área de aeropuertos también. Yo creo que
los resultados que se obtuvieron estos 4 años son realmente impresionantes. No solamente se hicieron mejoras en los grandes aeropuertos internacionales, que hay que todos sabemos que se están mejorando, se están ampliando las salas de abordaje, mejores servicios para los viajeros, mejoras y ampliaciones en las pistas de aterrizaje y en las pistas de rodaje, sino también, señor presidente, como usted lo menciona, se hizo una inversión importantísima en una muy importante cantidad de aeródromos a lo largo del país. ¿Y qué fue lo que se hizo ahí? Estas pistas de aterrizaje y despegue en estos aeródromos no cumplían con requisitos internacionales de seguridad. Eran pistas muy angostas que no tenían zonas de seguridad a los lados, donde la pista y las oficinas de operación estaban muy cerca. Se ha hecho una remodelación en todos estos aeródromos que ponen a los niveles de los estándares internacionales la seguridad de todas estas pistas, mejorando no solamente la seguridad, sino la calidad operativa de estos aeródromos e impulsando también con esto las actividades tanto comerciales y turísticas en donde estos aeródromos están operando y además también mejorando la calidad de las pistas para todas las operaciones de producción de agrónomos, de pesticidas y esto que se... Y es que son muchos, ¿verdad? Pues, Upala, Coto 47, Draque, La Managua, Quepos, Limón, que ya se anunció, una inversión de más de 3.000 millones de colones en Limón, 6.000 millones en toda la provincia. Sí, y bueno, en total, en el periodo de 2014-2018, la inversión total en todos los aeropuertos y aeródromos del país supera los 69.000 millones de colones. Es una inversión muy importante. Y además poniéndole un sello muy tico, muy costarricense y muy regional en cada uno de ellos. Por ejemplo, Limón, el diseño que está previsto para el modelo de la terminal tiene el sello muy limonense, un diseño muy caribeño y además con un diseño que garantiza temas ambientales, de tal manera que el consumo de energía, la ventilación, la iluminación del aeropuerto sea ambientalmente amigable, y eso se está reproduciendo en otros también aeródromos que se están invirtiendo en el país. Y en materia de movilidad, señor ministro, lo que son autobuses, el tren, ¿qué esperar en los próximos años? Sí, hay algo tal vez ahí muy importante. Esta administración realmente se enrolló las mangas en el Consejo de Transporte Público, muy criticado una institución. Sin embargo, en esta administración se mejoraron los procesos sustancialmente. La verdad es que da mucha satisfacción escuchar a los operadores del transporte público cuando te dicen, mire, las gestiones que se hacían antes en el CTP tardaban 2, 3, 4 años y ahora uno llega y en cuestión de unos días las gestiones están realizadas. Hay una mejora muy importante. Para los próximos años tiene que seguirse, creo yo, la línea en la que se ha trabajado. El transporte público de la ciudad tiene que mejorarse sustancialmente. Hay un plan de sectorización que se ha venido trabajando en los últimos meses. A partir de finales del año pasado se empiezan a trazar unas primeras intervenciones, por ejemplo las que se hicieron en Tibás y toda la ruta que va hacia Heredia, entre Heredia y San José, que permiten ir trazando la prioridad que se le tienen que ir dando al transporte público. Pero hay una serie de elementos necesarios para que esta sectorización o este transporte público moderno funcione. Por ejemplo, el cobro electrónico, que es un tema también que se ha venido trabajando durante años. A finales, más bien principios de este año, se logró algo muy importante: lograr firmar y poner de acuerdo a todo el sector de transporte, todos los empresarios, junto con las instituciones del Estado, en cuál es la hoja de ruta y el tipo de sistema de cobro electrónico que tenemos que desarrollar. Eso es histórico también, eso es una cosa que uno dice, bueno, eso es un papel firmado, pero lo que hay detrás de ese papel firmado, lo que significa que todos estemos de acuerdo en cuál es el tipo de sistema y cómo va a ser diseñado el cobro electrónico, una herramienta fundamental para poder modernizar el transporte público, queda plasmado en este convenio. De tal manera que el terreno queda muchísimo más llano para los próximos años para que la modernización del transporte público sea una realidad. Nos está quedando ya poco tiempo, sin embargo,
Yo quería preguntarle a usted ya, a Germán Valverde, el ingeniero, el profesor, el ciudadano, ¿qué le ha significado esta experiencia como ministro? ¿Usted volverá a sus tareas en el ministerio, las que le imponga la vida política, la ruta que le depare esta nueva circunstancia nacional? Pero ¿cuál es su valoración de lo que vivió? Humanamente, ¿qué le significa esto a usted? Mire, realmente ingresar a estas labores como servidor público en una institución tan importante como el Ministerio de Obras Públicas, y además hay que reconocerlo, al mando de un jefe como he tenido la suerte de tener, que es usted, señor presidente, y este gobierno, realmente hace que el profesional y la persona que era antes, hace 4 años, y el que soy ahora sea totalmente distinto. Es una labor de muchísimo esfuerzo, es echarse en la espalda una gran responsabilidad, pero además una gran satisfacción el ver proyectos concluidos, avanzados, y saber que con esta labor el país que usted está entregando hoy es un mejor país, es un mejor estado, tiene un sistema de carreteras mejor, un sistema de movilidad mejor que el que recibimos. Y ser parte de ese esfuerzo y ese trabajo que no está solamente en manos del ministro o el señor presidente, sino en la labor de todos los funcionarios que se esforzaron, que se esfuerzan todos los días, que hoy, mientras nosotros estamos conversando aquí, están terminando de trabajar en este intercambio del aeropuerto con unas ganas de que el trabajo quede muy bien hecho y a tiempo. Es realmente una de las experiencias más importantes, inolvidables y que marcan mi vida de aquí en adelante. Pues yo le agradezco mucho ese esfuerzo y esa devoción del servicio a Costa Rica, don Germán, porque se ha notado mucho la pasión con que usted ha desarrollado su trabajo. Quiero agradecérselo en nombre del Gobierno de la República y decirle a quienes nos están mirando por televisión que queda mucho todavía por venir. Los puentes en Lindora, la ruta que tenemos pendiente en Limón, la ruta 32, que estará lista en 2, 3 años, la circunvalación norte, las rotondas en esa circunvalación, que son la de las garantías sociales y la de la bandera. Vamos a dejar entregados los planos de La Lima y de Taras, y así por el estilo, esa larga lista, esa larga enumeración, y proyectos que, si bien es cierto, no podrán concluirse en esta administración por tiempo, por falta de tiempo, sí podrán hacerlo en la próxima gracias al esfuerzo que usted y sus colegas han realizado. Proyectos tan importantes como el tren rápido interurbano, que es una aspiración muy grande del país. De todos esos proyectos, y si usted tuviera que decir en muy pocos minutos, ¿cuáles son obras que usted considera estratégicas para el futuro del país? ¿Cuáles serían? Tenemos ya solo 3 minutos de tiempo. Bueno, muy importante el proyecto San José San Ramón, que estamos desarrollando a través de un fideicomiso, y que haber dejado listo ese fideicomiso es también un logro de esta administración. El primero fideicomiso en obra de infraestructura vial, no solamente del país, sino prácticamente del mundo. En la región no se ha hecho. Esa es una obra fundamental en la que hay que pisar el acelerador para que se desarrolle. Pero además de todas estas obras tan importantes, señor presidente, que usted mencionaba, algo fundamental para que el próximo ministro termine de desarrollar, hay 2 cosas importantes que no se pueden descuidar, y lo mencionaba un día estos en un medio de comunicación impreso. La conservación y el mantenimiento de las rutas de lastre, porque la ruta de la red vial nacional pavimentada está en muy buenas condiciones, se ha hecho una excelente labor, pero la red vial pavimentada se tienen que dejar los contratos de conservación, y por otro lado el mantenimiento y conservación de los puentes del país. No solamente tenemos que desarrollar obra nueva, tenemos que garantizarnos que la red y la infraestructura que tenemos hay que darle el mantenimiento para sostenerla en el largo plazo. Muchísimas gracias. Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transporte, ingeniero, ciudadano, compañero, quien ha estado a cargo de uno de los ministerios más complejos que tiene el Gobierno de la República, que tiene el Estado costarricense, que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Así como él,
otros de sus colegas vendrán a este frente a frente, a esta va de frente, oportunidad única para que el presidente de la República entreviste a los ministros y rindan estos cuenta ante ustedes, las ciudadanas y los ciudadanos, que son, como sin duda lo hemos entendido en esta administración, el punto focal de todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Tengan muy buenas noches.